pleno convocado para el día de hoy, 15 de julio del 2021. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Empezamos por el punto número 1 de la parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir el acta? Nada. ¿Eso? Nada. Pues el acta ok. Pasamos al punto número 2. Expediente 810/2021, aprobación inicial, modificación plantilla orgánica 2018. Habéis visto la propuesta y el dictamen de la comisión. Bueno, tenemos una enmienda consultoralmente orgánica por el tema del puesto de bibliotecario o bibliotecaria. Hemos visto que hay intención de contratar o bueno, de dar ese servicio y que ya esté incluida la partida en el presupuesto, pues tenemos esta enmienda que pasó a ver. Visto que en el presupuesto del Ayuntamiento existen las partidas presupuestarias 332113 retribuciones biblioteca y 322116 de seguridad social biblioteca. Visto que el informe referente a los perfiles lingüísticos de la plantilla orgánica del expediente en lo refiere a los puestos de nivel B, proponemos incorporar a la modificación propuesta el puesto de bibliotecario y bibliotecario en los siguientes términos. Sería el nivel B, concurso oposición, bueno, pues total, perfil lingüístico preceptivo C1 y bueno, situación vacante y eso. Sí, yo en principio me abstendré, considero que sí, me parece buena idea que se incluya dentro de la plantilla orgánica si es lo que queremos, si queremos dar ese servicio. Lo que no estoy tanto de acuerdo es el tema del perfil lingüístico, que necesito darle una vuelta, entonces pues por eso me abstendré. Vale. Nosotros... Sí, ¿no? No. Nosotros inicialmente la votaremos en contra, ya que le pregunto a Marian, dice Marian que se podría incluir en cualquier momento dentro de la plantilla orgánica cuando se ponga el servicio en funcionamiento. Entonces, cuando el servicio esté funcionando con normalidad, desde el punto de vista de la practicidad, ahora meter en la plantilla orgánica de una persona que, aunque la vayamos a contratar y la intención sea esa, no sabemos cuál va a ser un poco el desarrollo del servicio, no sabemos si va a durar, si no va a durar, si va a ser efectivo, si va a tener continuidad. Entonces, yo cuando el servicio esté puesto en marcha y funcione con normalidad, no tendremos ningún problema ni ningún duda. Pero si el servicio, por la razón que sea, o tarda, o se pone en marcha y no funciona, ¿y qué hacemos luego con esa persona dentro de la plantilla orgánica? Si vemos que el servicio tiene cierta garantía de continuidad, no tenemos ningún problema de incluirla, incluso con ese modelo lingüístico. Pero inicialmente no le vemos la necesidad de incluirlo. Miguel Ángel. Efectivamente, hace mucho tiempo que se ha hablado de este tema y claro, pues sí que se necesita ya en una biblioteca en condiciones, pero me parece correr un poco demasiado sin tener el tejado puesto, intentar poner ya los muebles, ¿no? Yo creo que primero tendremos que tener la biblioteca funcionando como Dios manda y luego ahí sí que alguien tiene que ir habrá que contratar una bibliotecaria que ya veremos si será receptivo o no, o C1 o A1 o B36. Pero bueno, simplemente como comentario decir que nosotros vamos a votar que no, porque en este momento no nos parece una cosa que sea de hacer la bobería. De cualquier manera, nosotros, si el servicio se pone en funcionamiento y tiene continuidad, no tendremos ningún problema ninguno.
Sí, bueno, desde Bildu haremos la propuesta porque entendemos que previo a cualquier contratación ese puesto debe estar incluido en la plantilla orgánica. Puesto que ahora se va a modificar la plantilla orgánica, nos parecía muy oportuno que esté incluido en la plantilla orgánica. No significa que tengamos que proceder a la contratación ya, con lo cual entendemos que era, puesto que se va a modificar la plantilla orgánica, era el momento para aprovechar. Por otro lado, escucho que cuando esté puesto en marcha el servicio contrataremos a alguien. Yo creo que hay que contratar a alguien para poner en marcha el servicio. Es decir, no es cuando la biblioteca esté montada, precisamente tenemos que contratar a alguien para que nos monte la biblioteca. Entonces será aprovechar el momento, puesto que se va a modificar la plantilla orgánica, y como muy bien ha dicho Mónica, pues ya hay una parte de la partida, con lo cual ya cumpliríamos esos requisitos de esa partida. Por eso la hemos presentado. Nosotros votaremos a favor de la misma. Yo por... Para alusiones, sí, puedo. Brevemente, efectivamente, claro que cuando si se va a poner la biblioteca, obviamente hay que tener a la bibliotecaria, antes no la vas a coger después que ya está todo puesto, porque si está todo puesto, ya no encontrarás casi para que la queremos, ¿no? Perfectamente de acuerdo, ¿me entiendes las palabras? O sea, pero también te puedo decir una cosa, que la plantilla orgánica, que meter una persona en plantilla orgánica se puede meter siempre, que yo creo que es legalmente. Por lo tanto, si no hay nada ahora, pues tampoco procede. En el momento que haya, pues se puede meter. ¿Ves? Sí, yo decía que yo sí que estoy de acuerdo en que se tenga que se introduzca dentro de la plantilla orgánica para sacar la plaza. Los tiempos ya, pues, si se estima que se debe hacer así, pues el tiempo pues, nos dirá si es lo adecuado o no. Lo que sí yo tenía una pregunta con respecto a esta enmienda, si es según a la partida presupuestaria que se aprobó, y aquí pone el régimen jurídico, pues entiendo que es laboral fijo, jornada completa, entiendo que no llegaría casi en el salario mínimo. Entonces eso, si se aprueba como estaba, y si se va a aceptar como tal, pues una jornada completa con lo que estaba en la partida presupuestaria no llega. La idea no era contratar a una persona con A ver, un poco voy a intentar contestar a los dos. Entiendo que esto es la aprobación inicial, eso lleva sus trámites hasta que esté la aprobación definitiva, con lo cual nos vamos a poner en septiembre, vamos a decir. Entonces, si esperamos más a incluirla, es decir, en agosto entiendo que históricamente no hay plenos, que no va a haber pleno, con lo cual nos iríamos a esa aprobación inicial de incluir a la bibliotecaria en septiembre, desde que se publica la aprobación inicial y es definitiva y se publica en el BOE, pues siendo rápidos, vamos a decir que estuviese en octubre, yo creo que será más noviembre, con lo cual ya damos por descartada la contratación, o sea, si no se aprueba, ya damos por descartada prácticamente por tiempos una persona para la biblioteca este año, con lo cual la ha puesto en servicio. Ese era el planteamiento de por qué traerlo ahora. Luego, respecto a lo de la partida, tiene que haber partida para cubrir este coste para este año. Entendemos que las cantidades que hay, puesto que no se va a contratar, aún aprobando esto, entre que lo aprueba, sacas el concurso oposición y demás, evidentemente nos vamos a ir ya a septiembre, octubre. Para esos 2 meses que quedan de año, la partida que hay prevista es suficiente. Pues yo estoy de acuerdo en que sea jornada completa. Vamos a ver. Te digo por lo que has planteado de que no daba la partida, la explicación. Que sí, o sea, sí hay porque es para lo que queda de este año. Matizar. La idea que tenemos nosotros, por lo menos, nosotros y nosotras, es hacer una contratación temporal inicial a jornada completa, o sea, a jornada parcial. Eso no quiere decir que por esa razón tenga que estar incluida en la plantilla orgánica. Vamos a ver, primero habrá que hacer unas pruebas para ver qué persona, de manera eventual, unas listas, de manera eventual contratamos para poner en marcha ese servicio y darle el primer empujón y la puesta en funcionamiento del mismo, y si vemos que eso funciona, entonces sacaremos la plaza con los condicionantes que consideremos oportunos. Pero la idea inicial es hacer una contratación temporal
provisional para la puesta en marcha y del servicio. Eso es lo que teníamos previsto desde el inicio. O sea, que no vamos a sacar de momento ninguna plaza, ni vamos a hacer concurso de oposición, ni vamos a hacer ninguna cosa de esas. Haremos una convocatoria de listas para seleccionar una persona de manera eventual, y más adelante, si el servicio se asienta y funciona, sacaremos la plaza a concurso. Esa es la idea. Vale, venga, votamos la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? 3. ¿Votos en contra? 2, 3, 5. ¿Abstenciones? ¿Ales? Vale, ahora pasamos al... ¿Queréis decir algo con respecto al dictamen? Yo creo que está dicho todo, ¿o queréis decir alguna cosa más? Sí, yo con respecto a la plantilla orgánica ya a nivel general, bueno, pues visto como también sucedió en el último pleno y anteriores comisiones, mi afán en el anterior pleno fue intentar llegar a un acuerdo, porque creía que, aún sacrificando el tema que luego destacaré, que es el que me va a hacer votar en contra de la plantilla orgánica, o las modificaciones, a pesar de ello, yo priorizaba la inclusión dentro de la plantilla orgánica de los profesores de la Escuela de Música con un único fin: que puedan empezar el curso ya pues con la plaza asegurada y teniendo las condiciones que ellos en parte reclamaban, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también, como comentamos en comisión, al parecer pues también fue error de cálculo mío. En junio, aunque se hubiese aprobado, tampoco hubiese podido salir adelante para el curso inicial. Entonces, pues bueno, pido de aquí disculpas a quien corresponda. Pero entonces, considerando eso y que no se va a poder sacar a inicio de curso, sino que será a mediados de curso, y creando, pues bueno, a mi parecer, una cuestión de tropiezo en el desarrollo normal del curso, y teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Pues que bueno, se va a aceptar y se va a poner preceptivo C1 en los profesores de la Escuela de Música, con los respectivos problemas que ya hemos tenido y que no voy a repetir. Yo creo que ya tenemos las posiciones marcadas, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Y luego, pues por supuesto, pues me parece, y lo que estoy radicalmente en contra, es que la técnica de igualdad esté con un preceptivo B2. Ahora mismo estamos sin técnica de igualdad. Entonces, pues vamos a sacrificar que nuestro pueblo tenga una técnica de igualdad, pues porque tenga un preceptivo B2. Entonces, pues no tiene ningún sentido. No obstante, yo también soy de los que cree que la técnica de igualdad debe estar en jornada completa, pero con las circunstancias actuales y con las mayorías actuales configuradas en el Pleno, no da para que salga de esta manera. ¿Cuánto tiempo más nos quedaremos sin técnica de igualdad? Pues no lo sé. Yo solo sé que este año no hemos tenido, pues estos últimos 3 meses no hemos tenido. Y por eso votaré, aun estando a favor de las modificaciones que se hace con respecto a secretaría, servicios múltiples, etcétera, pues, por estas 2 cuestiones que he relatado al principio, votaré en contra. ¿Algo que decir? No, bueno, simplemente reiterarme en lo que ya dije anteriormente, que si antes no lo veía, porque no lo veía, precisamente no porque esté en contra de esas cosas, sino porque creo que es prácticamente difícil que esto funcione de la forma que se expuso. Mucho se trabajó hace años sobre esto, con mucha ilusión. Esta ilusión, ya que el trabajo pues se ha venido abajo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre se va, pero de todas formas nosotros votaremos no, porque estimamos que si antes estaba mal, ahora está mal. Vale, gracias Miguel Ángel. Yo matizar 2 cosas. Una, nosotros, visto la no llegada a ningún tipo de acuerdo en el anterior pleno, le volvimos a traer la propuesta a pleno con los niveles preceptivos que reflejan la propuesta, que son el C1 para el profesorado de la Escuela de Música y el B2 para la técnica de igualdad, buscando y priorizando la incorporación del profesorado en la plantilla orgánica. Entonces, hemos priorizado eso con respecto a cualquier tipo de interés, o sea, de perfil lingüístico de exigencia para el profesorado y para la técnica de igualdad. Nosotros priorizamos sobre todo esa incorporación del profesorado. Y con respecto a que no tenemos técnica de igualdad porque se va a poner un nivel preceptivo de B2, no es la causa.
el que no tengamos técnica de igualdad no es la causa, es un nivel lingüístico, porque del listado se llamó incluso el listado, que ya está bastante antiguado, ¿no? Se llamó incluso a las personas que no sabían euskera y que sabían castellano y no han querido venir nadie. O sea que la causa por la cual no tenemos técnica de igualdad no es el perfil lingüístico. ¿Queréis decir alguna cosa, Brais? Sí, yo. Bueno, aunque no ha salido adelante nuestra enmienda y creemos que el puesto de bibliotecario debe estar incluido en la plantilla orgánica, sí que tenemos una especie de compromiso con la Escuela de Música y apoyamos que estén incluidos esos puestos en la plantilla orgánica, aunque por otro lado el puesto de la técnica de igualdad creemos que debería ser a jornada completa, pero bueno, con nuestros votos vamos a hacer que esto siga adelante y pasen a estar incluidos. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Quieres decir alguna cosa? Sí, solamente decir que si antes no nos ha funcionado, hablo por el año pasado, por ejemplo, no me voy muy lejos, no ha funcionado el tema en la Escuela de Música precisamente con lo que se les salía, con lo que estaba puesto, ¿no? Pues si no podíamos encontrar profesores, me temo que si ahora lo subimos, pues igualmente. No, lo subimos no, ya tenían nivel C1. Sí, pero no preceptivo. Tenían nivel C1 preceptivo. Pues si volvemos a la misma, pues si antes no nos debíamos, pues... Yo, bueno, no quiero insistir más en el tema, pero no, que yo tampoco a lo que voy es que nosotros y nosotras lo que hemos intentado hacer es priorizar eso con respecto a los niveles idiomáticos. Y también decir que la argumentación que nos ha dado cuando nosotros también pensábamos lo mismo que piensa Miguel Ángel, o lo que pensamos muchos de los que estamos aquí, es que no es lo mismo el número de candidatos y candidatas que se van a presentar para una lista de sustitución que para la convocatoria de unas oposiciones, de concursos de oposición, para sacar las plazas del profesorado, que se entiende que se van a presentar, se entiende, ojalá no me equivoque, se entiende que se van a presentar las demás personas a la convocatoria de las plazas para tener una fijeza reconocida que para unos puestos de unas listas de sustituciones. ¿O no? Sí, yo en ese sentido, pues bueno, como he dicho antes, pues el equipo nos dará la razón, no nos la quitará. Si el caso de que así sea, pues pediré las disculpas que sean oportunas, pero bueno, pues ya lo veremos. Con el tema de la técnica de igualdad, pues yo creo que efectivamente estoy de acuerdo. Debe ser que igual no sea por idioma, y esto efectivamente por la jornada. Entonces, pues bueno, pues yo creo que debe ir de la mano. Si probamos con una aumenta la jornada, que yo estaría completamente de acuerdo, y podemos tener la técnica de igualdad, pues sería fantástico y me alegra que se comparta el diagnóstico. Y por matizar aquí no es cuestión de tener o no tener razón, de pedir disculpas, no, eso está muy bien. Aquí la cuestión está en habilitar los oficios, en lo mejor posible, y como bien dice Alex, si luego tenemos que pedir alguna disculpa porque nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, pero aquí lo que se intenta es buscar la mayor efectividad a la hora de la prestación de los servicios. Venga, pasamos a votar. Sí. Una cosa, con la técnica de igualdad, nosotros queremos dejar encima de la mesa, como vía de mejorar esas condiciones que nosotros hemos defendido desde el principio, que muchas son vinculadas a la jornada del puesto de trabajo. Igual que tenemos una técnica de euskera que está compartida con el Ayuntamiento de Chaut y la Hacienda de Olza, sí que queremos trasladar que vemos receptividad, interés en ambos ayuntamientos en que la técnica de igualdad se pueda compartir de la misma manera. Entonces invitamos a la técnica de al alcalde, le trasladamos esa propuesta y si hace falta que nosotros la dinamicemos, extraigamos el borrador, que entendemos que si todos estamos de acuerdo con cuál es el reparto de la técnica de euskera, que podría ser similar, a trabajar en esa línea para que tengamos una técnica jornada completa y aunque en Orcoyen esté el mismo tiempo que está ahora, sí que el puesto de trabajo sea más atractivo en cuanto a la jornada utilizando eso, con lo cual accederíamos a una subvención por esa contratación, accederíamos a mejores subvenciones del Gobierno de Navarra al tener una técnica de igualdad a jornada completa que ahora no recibimos, ya nos informó
una comisión de técnica de igualdad estamos recibiendo una subvención como si no tuviésemos técnica de igualdad. Entonces, bueno, yo creo que, o nosotros creemos que en el balance global de la operación económicamente, pues que podría ser incluso más barato para este ayuntamiento que tuviésemos una técnica jornada completa y, bueno, la vía de conseguir encima ese tiempo de trabajo extra, pues podría ser hablar oficialmente con los ayuntamientos de Chaui y la Hacienda de Olza para explorar esa vía. Bien, de acuerdo. Yo decir que me gusta la idea. Esa idea también hace tiempo que le di vueltas y la propuse. Porque si tenemos con el Chauri en la escuela no podemos tener la igualdad? Porque no quisieron. Bien. Ya se les propuso. Bien, ya. Pues bien, estamos de acuerdo. Pero digo que no me parece mala idea. Y de hecho se les propuso que contrataran ellos a la técnica de igualdad y poder compartirla con el Ayuntamiento de Orcoy. Volver a insistir, a ver qué, porque no es ninguna mala idea tenerla común. Bueno, yo no sé si me cuadra mucho. Si ahora estamos diciendo que nos hace falta una técnica de igualdad a jornada completa solo para Orcoy y ahora nos estamos diciendo que lo que queremos es compartirla con la gente de Orza, pues hay algo aquí que me choca. Si necesitamos una técnica de igualdad para Orcoy en jornada completa, habrá que verlo. Y si la necesitamos, habrá que contratarla. Pero para Orcoy, sí. O lo que dice, pero eso ya ha matizado, dice, hombre, desde el punto de vista de del puesto o sea, de que me llame la atención a posibles a las personas que se puedan presentar a esa plaza, no es lo mismo presentarte a una plaza de jornada completa, que es mucho más atractiva que una jornada parcial, ¿de acuerdo? Pero si ahora lo que estamos diciendo es que Orcoy necesita una persona de técnica de igualdad para la jornada completa, habrá que estudiarlo y ver si lo necesitamos o no lo necesitamos. Entendemos nosotros, así a bote pronto, sin ser técnicos y técnicas, que no, pero si de la otra manera, aun viniendo al Ayuntamiento de Orcoy un 65-70% de jornada compartida con la Hacienda de Orza, nos puede salir económicamente más viable, pues habrá que darlo en cuenta. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor alcalde y estoy también de acuerdo con lo que dice Brito. Sí. Lo que pasa es que no puedo ir más allá porque la técnica de igualdad no está. Mi compañera que en este momento les podría decir más cosas, pero no está, pues me quedo en lo que digo. Sí, yo quería decir referente a esto que en la formación que estamos recibiendo algunas concejalas por parte del Instituto de la Igualdad, pues coincidimos con otras mujeres de la Hacienda de Orza y de Chauri, y entonces ahí es donde ha salido un poco este tema, entre otras cosas porque muchas veces las subvenciones del Instituto de la Igualdad requieren que haya un número de población. Por ejemplo, en la convocatoria que acaba de terminar este año se requería que hubiera más de 6.000 habitantes. Eso para los ayuntamientos pequeños es un hándicap terrible. Entonces, en este caso, podríamos, sumándonos, lo podríamos hacer. Y luego, por otra parte, sabiendo que, por ejemplo, el alumnado de la escuela lo compartimos con todos estos pueblos, pues muchas veces, muchas de las acciones que se puedan hacer, pues resultan más importantes, más interesantes, porque se expanden a más gente, no está cada pueblo haciendo su actividad o su programa. O sea, hay muchas cosas que sumarían, sin más. No, eso está claro. Eso está claro. Le volveremos a dar otra vuelta. Ya está claro. Veremos a ver un poco, haremos alguna cuenta también con toda la subvención y a ver, ya nos ponemos en contacto con CTA de Orza y Echauri y a ver en qué disposición estamos todos y todas y a ver si qué es lo que se puede hacer. Una pena con este favor, pero... Vale, venga, entonces pasamos a votar el dictamen de la comisión. ¿Votos a favor del dictamen? 6. ¿Votos en contra? 3. Vale, pasamos al punto número 3, si os parece bien. Expediente 1050/2021, modificación presupuestaria 4/2021. ¿Habéis visto se ha tratado en comisión? ¿Habéis visto el dictamen? ¿Queréis decir algo? Alex, Miguel Ángel, no, Eriso. No, estamos de acuerdo con el dictamen. Vale, entonces todos, doy por hecho, todos y todas, que den una unanimidad.
el expediente, pasamos al punto número 4, el expediente 254/2020, subsanación, error, acuerdo, adjudicación, contrato, sanciones vía line. Lo mismo, ya se habló que era un error de prescripción de la oferta que había hecho una de las empresas que se presentó al concurso, que esa prescripción se hizo de manera errónea en la propuesta del pleno donde se aprobó la adjudicación. Bueno, era una corrección. Si queréis decir alguna cosa, luego podéis preguntar como digo, no que está aquí. Nada, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros ya nos abstuvimos de esta adjudicación en el anterior pleno porque no estamos de acuerdo que se privatice este servicio. De la misma manera, pues la empresa adjudicataria, según interpretamos de la documentación que hay, se lleva un porcentaje importante del importe de esas multas y su actividad no tiene ningún tipo de retorno económico ni a Orcoyen ni en Navarra, con lo cual mantendremos nuestra abstención, igual que votamos el anterior. De acuerdo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 7, 6, 6, a favor 6. Votos en contra 1, abstenciones 3. Vale, gracias. Pasamos al expediente número 5, número 446/2020, convenio proyecto de regeneración energética de entornos construidos. También lo hablamos en la comisión. Había que hacer algún tipo de corrección, que ya os dijimos que se iba a hacer la documentación que se traía como dictamen al pleno, que eso es un poco lo que hablábamos, los sectores y los párrafos que había que modificar para que haya claro lo que se viene los para sufragar los gastos del PIB, de los PIB. ¿Queréis decir alguna cosa al respecto? A nivel ya concreto del convenio, pues que votaré a favor del mismo y que, bueno, pues como hemos dicho 1000 veces, ¿no? Pues, creo que la situación está ahora un poco parada, si no me equivoco, con respecto a las actuaciones. Entonces, pues tendremos que repensar y plantearnos nuevamente, incluso aquí nos invito a tener una reunión conjunta con los presidentes de portales del barrio de Cupueta, pues para ver un poquito y volver a intentar retomar este tipo de actuaciones y ver en qué hemos fallado, qué es lo que se puede hacer y para continuar en esta línea. Bueno, recogiendo un poco el guante que dice Alex, eso ya está, los técnicos de la Subinsa y la técnica municipal están con, o sea, para eso también se hizo la encuesta, cuando han venido, por ejemplo, el último portal de Aldaya vino, nos lo solicitaron verbalmente, que querían tener una reunión, o sea que nosotros, es el ayuntamiento, los técnicos y la Subinsa están abiertos a cualquier tipo de solicitud de cualquier portal del barrio de Cupueta para que venga al ayuntamiento y diga queremos tener una reunión. Prefieren tener reuniones específicas con portales que tienen interés. O sea, prefieren tener, o sea, si el portal Hipertegui, el portal número 4 de Hipertegui tiene mucho interés, prefieren tener, o sea, para concretar la información, para que no se diluya, para que no, o sea, cualquier vecino o vecina, jefe de portal o jefa de portal que quiera ponerse en contacto con el ayuntamiento y tenga interés, nosotros aquí estamos, no solo nosotros, la técnica municipal y la Subinsa, para recoger un poco esas inquietudes que pueda llegar a tener el vecindario con respecto a las posibles reformas de envolventes térmicas o eliminación de barreras arquitectónicas del barrio Cupueta y pisos en cero. ¿Algo más queréis decir, Briso? Bueno, pues que es un paso más en la regeneración del barrio de Cupueta. Pues bueno, todo lo que sea avanzar, aunque sea poco a poco, pues es encaminarnos hacia algún objetivo. Y bueno, pues nos alegramos y apoyaremos esto que se trae a aprobar. No sin olvidar pues que bueno, que debemos seguir trabajando para que el barrio pues tiene calles que están pues con necesidades y otro tipo de necesidades que se nos plantean desde el barrio, pues bueno, que se siga dando respuesta. Sí, intentaremos dar respuesta lo mejor posible a todas las instancias, solicitudes, propuestas que se nos traigan en esa vía y en muchas.
Sí, yo con respecto a lo que comentabas, no puedo negarlo, de hecho la disponibilidad ha estado. Yo me refería un poco más, viendo que las líneas que ya hemos llevado y las reuniones que se han mantenido pues no han sido del todo. Yo creo que no es lo mismo juntarse con un técnico, pues, ya véase Beatriz, ¿no? o un técnico en Asubinsa, que igual es un poquito más alejado para los vecinos y vecinas. No es lo mismo reunirse con un técnico que con la corporación, podría ser en una comisión, podría ser en una reunión informal en el centro cívico. Digo, pues bueno, no es lo mismo reunirte con tus concejales y concejalas que conoces, que sabes quiénes son y que ubicas más o menos y que puedes decir efectivamente, pues mira, yo no lo hago porque tal y tal, o creo que para poder hacerlo deberíamos ser tal y tal. Pues bueno, desde un punto de vista ya no tan técnico y enfocado a las ayudas en Asubinsa, que entiendo que será un paso ya posterior, como estamos viendo que no funciona. Esa es la invitación y por eso lo comentaba. Yo no he negado yo creo que el diagnóstico es otro. O sea, yo creo que el diagnóstico es... yo creo que no es la personalización de quién está enfrente a la hora de tomar una decisión de realizar una obra de esas características o no. El mayor de los problemas está en el aspecto económico. Entonces, quien explica todos los aspectos técnicos, legales y económicos con respecto a ese tipo de modificaciones, nosotros podemos recoger desde el punto de vista político, de vecindario, de amistad, de cercanía, de no sé qué, todas las inquietudes que puedan tener el vecindario, pero al final quien va a solucionar cómo podemos tener acceso a un crédito de no sé qué para poder financiar la obra, pues se lo van a decir, bueno, se lo podemos decir todos porque tenemos la información, pero al final todo ese tipo de dudas técnicas, económico-legales se van a solucionar a través de criterios meramente técnicos. Entonces, pues bueno, pero abierto totalmente a que vengan vecinos, vecinas, jefes de portal a solicitarnos cualquier tipo de reunión en la que si tenemos que estar presentes políticos de todos los grupos, no hay ningún problema en que nos juntemos con quien corresponda. Entonces, doy por hecho que todos y todas os parece bien, ¿no? Yo, respecto a lo que has dicho, en esta ocasión comparto tus palabras. Yo creo que en todas las reuniones que hemos tenido, tanto con técnicos para explicarnos los procesos en otros lados, como con vecinos y vecinas, al final todas las cuestiones y todas las dudas que tienen, y temores sobre todo, van vinculados a lo económico, a cómo financiar y a cuestiones técnicas. Yo creo que quienes les pueden responder son precisamente los técnicos de Asubinsa. Nosotros nos podemos reunir con ellos, escucharles, como con este tema llevamos haciendo tiempo, porque a nosotros se acercan los vecinos, me imagino que se acercarán a todos los grupos de este ayuntamiento preguntando sobre el tema, pero las dudas reales, quien se las va a facilitar es el técnico. Entonces, una reunión para vernos las caras, pues nosotros no negamos a que haya una reunión para vernos las caras, pero ya nos las vemos en el día a día y ya se nos acerca. Entonces sí que creemos, como has dicho tú, que las dudas y las necesidades que tienen son más técnicas y concretas, que quien mejor les va a informar precisamente son los técnicos. Sí, nosotros desde el punto de vista del acompañamiento, del estar en esas reuniones con técnicos, o sea, no hay ningún problema. O sea, recoger sus inquietudes, recoger sus solicitudes, pero yo creo que este tipo de cosas, y luego hay un trabajo muy importante interno de las propias comunidades de vecinos. Eso es el mayor, o sea, el que técnicamente se les explique cómo se hacen las cosas, qué financiación van a tener, cómo pueden acceder a ella, qué subvenciones tienen, etcétera, etcétera. Luego, cuando hay un jefe de portal o jefa de portal o una comunidad de propietarios y propietarias que tienen interés, el trabajo es un trabajo muy interno. Y nos encontramos siempre con la problemática del tema económico, que es el mayor de los hándicaps, ¿no? Pero como bien dices, estamos abiertos a poder juntarnos, sí, o acompañar en ese caso en una reunión técnica que haya representación política y poder escuchar todas las demandas. Sí, que de hecho ya hemos ido, sí, vamos. Sí, o sea, yo con respecto a esto sí que tengo una pequeña manía, que es que a mí no me gusta hablar en nombre de. Entonces, pues bueno, sabemos lo que han pensado los vecinos que han ido a esas reuniones, que han sido llamados específicamente pues porque habían rellenado la encuesta y demás. Claro, a mí no se me acerca ningún vecino, porque ya soy un vecino. Es decir, a mí se me acercan vecinos todos los días, pero es que además yo ya se suma que yo soy uno de ellos y que por tanto sé más o menos lo que piensa mi portal, sé más o menos lo que piensan algunos de otros vecinos, o por lo menos mi opinión como vecino yo creo que también debe contar. Entonces, en ese sentido,
decir que, pues que, bueno, para vernos las caras, pues bueno, pues igual tampoco viene mal que nos veamos todos, pero bueno, yo ya he defendido por qué creo que se debe hacer, y si de aquí invito a quien considere que se quiere hacer, pues que bueno, que lo solicite, y como he visto que hay voluntad, pues que ningún problema. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en que vengan aquí tres jefes de portal o 3 jefas de portal, convoquemos una reunión con la Subinsa y con la técnica municipal y un representante de cada grupo político y recoger demandas y poder trasladarles información. De hecho, para eso se hizo la encuesta. La encuesta se hizo precisamente para recoger la inquietud de los vecinos y las vecinas. Que no se nos olvide que aunque nosotros apadrinemos esto y acompañemos este procedimiento, el reparto, los actores principales de todo esto son los vecinos y las vecinas del barrio de Cucueta y pisos de Unzué. Nosotros apoyamos, intentamos subvencionar, intentamos coordinar, intentamos apadrinar de alguna manera, pero los mayores, o sea, los actores principales en esto es el vecindario del barrio de Cucueta. Entonces, y además lo tienen que sentir como tal. Es uno de los puntos clave que nos insiste en la Subinsa según las experiencias que tienen en otras localidades y en otras actuaciones de estas características. Tienen que ser los vecinos y las vecinas quien tomen, o sea, quien sientan como suyo todo este procedimiento de reforma de sus viviendas, porque ellos tienen que tomar las decisiones, ellos tienen que pagar gran parte del coste de la obra y ellos tienen que, o sea, nosotros tenemos que estar, nos recomiendan que seamos parte importante, pero no actores principales. Entonces, totalmente de acuerdo en todo lo que se ha hablado. O sea, si hay jefes o jefas de portal que quieren hablar con el ayuntamiento, con la Subinsa, bueno, de hecho, creo que la Subinsa siempre está a disposición de cualquiera para aclarar cualquier tipo de... Pero bueno, totalmente de acuerdo en todo lo que hemos hablado. Y solo me genera una duda que si me puedes aclarar, Alex. Sí, porque yo, a ver, este tema lo llevamos, aunque ahora se vaya a aprobar esto, tiene un trabajo de fondo que llevamos haciendo hace tiempo. No sé qué más piensas que podemos hacer como ayuntamiento, es decir, mi valoración, al final, en la mayor, o sea, lo que hace tirar para adelante o no tirar para adelante la Asamblea de Vecinos es cuánto dinero tienen que poner para hacer la obra. Que yo entiendo que es una cantidad importante, bastante importante. Entonces, independientemente de que hayamos tenido nuestras diferencias en el importe a subvencionar, que cada uno teníamos nuestra propuesta, pero ha salido pues un poco lo que ha sumado más, independientemente del importe de esas subvenciones, tenemos subvenciones a los portales para la obra, ayudas económicas para las familias necesitadas. Se va a hacer el PIG, que lo va a pagar el ayuntamiento, y que eso aumenta las subvenciones de los vecinos. Entonces, aparte de... O sea, es decir, como ayuntamiento efectivo, o sea, resolutivo, ¿qué más se te ocurre que podamos hacer? Es que te escucho hablar de juntarnos con los vecinos, escucharles. Yo lo que te digo, sí, yo hablo vecinos porque aquí representamos a los 600, o a los más de 600 vecinos que nos votaron. Y escuchamos en la calle a los 4.000 vecinos de Orcollés si quieren acercársenos. Entonces, esa vía nosotros ya tenemos. Más allá de hacer una reunión presencial, que ya se han hecho con los portales donde había gente interesada, no veo qué efectividad o qué más podemos sumar. Yo no lo veo, igual hay, entonces como parece ser que hay algo a lo que no estamos respondiendo, sí que me gustaría que me aclarases qué ves tú a lo que no estamos respondiendo, que sea efectivo, es decir, no nos engañemos, los vecinos al final están hablando de ayudas económicas, o sea, porque a facilitar la ocupación de vía pública para instalar ascensores, a todo lo que son temas técnicos, yo creo que desde el ayuntamiento hemos respondido a todo. Alfombra roja. O sea, a todo lo que necesite. Todavía no se ha concretado dónde van a ir los ascensores, pero en las reuniones que hemos tenido sí que se habló, oye, si hay que quitar un cacho de calle para que pongan un ascensor exterior, unas escaleras exteriores, que eso donde sea posible técnicamente se va a facilitar. Entonces yo no veo qué es lo que falta que podamos aportar desde el ayuntamiento, que sea resolutivo, más allá de juntarnos, vernos las caras, escucharles, que es muy importante, pero no sé qué demandas nos pueden trasladar, que no nos hayan trasladado ya, y a las que podamos responder de manera resolutiva. Si se te ocurre alguna, por favor. No, hombre, si se me hubiese ocurrido, por ejemplo, ya lo hubiese trasladado los grupos y las ocasiones que hemos trabajado este tema. Yo creo que, como dices, ¿qué solución puede haber? Igual, o sea, ¿qué solución efectiva? Pero es que efectivamente, si tuviese esa solución, pues no estaría planteando juntarnos y volver a vernos y volver a escuchar. Es que yo creo que me parece bastante evidente.
Perdona que te corte. Sí. Más que la solución, estoy diciendo la necesidad que ves que nos haya cubierto, porque yo creo que hemos atendido a todas las necesidades que se nos han planteado, le hemos dado vueltas y vueltas a este tema para ver qué necesidades podía haber, precisamente con el asesoramiento de los técnicos de Subinsa. Sabemos qué problemas ha habido previamente en otros lados y ya se les ha buscado solución. Entonces, yo creo que se ha respondido a todas las necesidades, vinculando o priorizando el objetivo que se nos traslada, y la necesidad mayor que tienen es la económica. Entonces, no estaremos de acuerdo y cada uno teníamos nuestra propuesta respecto a las cantidades. Bueno, él también es vecino, sí, y lo podrá corroborar. O sea, al final es cuánto os toca poner a cada vecino, eso es lo que suma o corta. No es lo mismo poner 3.000 euros que poner 30.000. Entonces, bueno, con las cantidades a subvencionar hemos tenido nuestras diferencias, cada uno hemos tenido nuestras propuestas, pero aparte de eso, que es por lo que he empezado a intervenir, del importe de la cantidad, ¿en qué más? O sea, ¿qué necesidades hay que nos haya respondido? Yo creo personalmente que ninguna. No, pues me parece fantástico. Yo decir que se ha hecho un buen trabajo, se ha escuchado, si yo no estoy negando, yo estoy diciendo que probemos otra vía. Yo no estoy diciendo que haya que hacer, porque yo me encuentro con vecinos y también me dicen que, pues es que ¿por qué voy a arreglar yo mi portal cuando aquella calle está hecha un cisco, ¿no? Entonces, bueno, no sé si será efectivo si se arregla esa calle que vayan a hacerlo, pero bueno, yo creo que también de insistir, yo no me cansaré nunca de dialogar, de hablar, de escuchar, y yo creo que hacerlo en un foro institucional no quita más. Si de ahí podemos corroborar que vamos a estar en lo mismo, pues entonces es que el problema, y yo estoy de acuerdo también que fue la cantidad, por eso presenté una enmienda de 100.000 euros para financiar este tipo de rehabilitaciones. Entonces, pues si yo no muevo una coma lo que me estás comentando, yo lo que creo es las necesidades pues podrán salir y tendremos y la necesidad de hacer de adivinos desde un punto de vista de saber qué necesidades tienen, pues ellos no lo podrán trasladar, que nos corroboran que es la misma, pero bueno, ya hemos iniciado otra vía, ya hemos empezado, ya se han reunido con nosotros, ya hemos visto de otra forma, incluso podemos arrancar otra serie de compromisos. Oye, si nosotros lo hacemos, ¿os comprometéis a 1, 2, 3 y 4? Sí, no, ¿por qué? Pues nos parece bien, nos parece mal. Es intentar otra vía, no estoy planteando otra cuestión, es intentar otra vía que nos lleve a hacer y a rehabilitar y al objetivo común que tenemos todos compartido, que es rehabilitar las viviendas del barrio Poeta. No estoy ni criticando el proceso porque creo que se ha hecho bien, yo he estado también en las reuniones que hemos estado y se ha estado hablando, pero como digo, por volver a escuchar y volver a intentar, pues, soy un poco cabezón, sí. Bueno, que no le vamos a dar la vuelta. Vuelvo a repetir, si hay algún jefe o jefa de portal que quiera reunirse con Asubinsa, con los técnicos municipales y con parte de la corporación, un representante de cada grupo, que no hay ningún problema, que no le demos más vueltas. Que yo creo que se está haciendo un buen trabajo, yo creo que tenemos todos y todas los miembros y concejales y concejalas, miembros de esta corporación, tenemos el mismo objetivo, que es que ese barrio, poner todos los medios para que ese barrio se pueda rehabilitar. Y yo creo que, vamos, como decía Breiso, más cartas encima de la mesa, yo creo que pocas más se pueden poner. Que hay otras vías a explorar, esas vías ya se exploraron. De hecho, se inició con las reuniones con todos los vecinos y vecinas, vinieron aquí jefes de portal, bueno, incluso se tocaron la participación de ellos. Ellos fueron los que intentamos que ellos fueran los que dinamizaran, los que se pusieran en contacto con nosotros. Pero vuelvo a repetir, si quieren alguien reunirse con el Ayuntamiento de Orcoyen, estamos con los brazos abiertos para recibir y atender cualquier tipo de solicitud que quieran trasladarnos, que no hay ningún problema. Venga, entonces doy por eso que el convenio por unanimidad proponga, ¿no? Vale. Es que hablamos del convenio y nos vamos por el Cerro de Úbeda. Vale, el 5, entonces pasamos al 6. Expediente 160/2020, aprobación definitiva PAO Diego Tira por legalización Manos Sardas. Lo mismo, la cuestión muy técnica, de carácter urbanístico. ¿Habéis visto la propuesta? ¿Habéis visto el expediente? ¿Queréis decir algo? Breiso. Pues nosotros mantenemos en la postura que hemos tenido otras veces con estas modificaciones presupuestarias, ¿no? Urbanísticas, que se traen posteriormente a hacer cada uno lo que quiere, sin tener en cuenta ni los permisos solicitados ni lo que se había permitido o dado permiso, con lo cual nos vamos a abstener. Vale. Entonces, ¿votos a favor del dictamen? 3, 6.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Pasamos a la actividad de control. Algo que decir el acta de la Junta. Algo que decir a las resoluciones de alcaldía. Yo con respecto a la Junta, perdona. Sí. He visto que, bueno, aparte de ser una junta breve, en el expediente 407-2021, hemos acudido otra vez, como el TAN nos dice, y hemos caído que en un recurso interpuesto por un vecino contra un acuerdo de la Junta de Gobierno local sobre sanción por realizar las obras y licencia. Yo sí que me gustaría pedir que cuando se haga este tipo de cuestiones se aplique un poco mayor de diligencia, en el sentido amplio y concreto de también, valga la contradicción de la palabra, pues bueno, pues para intentar que tengamos las menos impugnaciones y resoluciones contrarias a las decisiones que toma el ayuntamiento posibles. Hombre, cuando el ayuntamiento toma decisiones se entiende que lo que está haciendo es lo que corresponde. Para eso tenemos nuestros asesores urbanísticos y nuestros asesores legales. Nosotros nos podemos equivocar, como a la prueba me remito, porque luego hacen un recurso al TAN y les dan la razón. Entonces, lo que no podemos hacer es que remitir las resoluciones judiciales o las resoluciones de este tribunal, en este concreto, pero cuando en esa junta se toman decisiones porque tenemos un asesoramiento y nos dicen hacia dónde tienen que ir esas decisiones. Entonces, nos podemos equivocar, los asesores también, o los tribunales pueden dar la razón a este tipo de los recurrentes, pues sí. Pero para eso están los tribunales. Pero bueno, con respecto a las resoluciones de alcaldía, nada. Pues no hemos podido verlas porque esta mañana no hemos podido entrar, entonces bueno, no tenemos nada que decir porque no las hemos podido ver, vamos, no hemos tenido tiempo. Vale. Hemos visto el índice, con la información que hay en el índice sí que nos parece que no hay nada raro. Si tenemos alguna duda, pues ya preguntaremos en concreto, vamos, como esto tampoco es aprobar, es dar cuenta, pues nos damos por enterados. En información de alcaldía, bueno, ya os comenté el tema de la reunión que tuvimos con el representante del Gobierno de Navarra que nos mandó para el tema del Parque Arguía. Todavía no han hecho el informe, en cuanto llegue el informe os lo pasaré. Y deciros que llegó el otro día una resolución denegándonos la subvención para que se habían solicitado para las piscinas, para la pista de pádel, etc. Es decir, que no nos ha tocado. No nos ha tocado ni a nosotros ni a otros muchos pueblos, pero a otros les ha tocado bastante pasta. Pero a nosotros no. Y un poco más, no sé si tengo alguna cosita más. Si tengo alguna cosa ya os iré informando conforme vaya. Bueno, como bien ha dicho Breiso, parece ser que ha salido la sentencia de... Eso no es una información mía, sino tuya. Sí, bueno, ha salido en prensa, y vamos a pedir luego, pedirle a la abogada que nos representa, pues bueno, si nos puede hacer... Llegar la sentencia. La sentencia y poco... tampoco llamarlo informe, así que no sea tan formal, pero bueno, una especie de documento donde nos explique por escrito pues cómo fue su participación en el juicio y cuál es la sentencia, si se la han comunicado, porque pues, esta mañana se ha publicado en prensa, y ver qué pasos podemos dar, si estamos de acuerdo, si no. Ok, yo se lo hago llegar a través del correo electrónico o le llamaré. Bueno, mejor el correo electrónico así queda constancia. Y así que nos tengan informados, informadas. ¿Mociones? Nada. ¿Ruegos, preguntas en la parte C? Sí, yo tenía un par de cuestiones. Ayer terminó el plazo para la inscripción de los comercios en la convocatoria de bonos de comercios, pues conocer o preguntar cómo ha ido, cuántos se han inscrito, no se han inscrito. Pues no tengo noticia de que se hayan inscrito más de los que os dije el otro día. Creo que había 2 o 3. Pero bueno, eso lo solucionamos ahora mismo. No sé. Pues siento deciros que 2. Vale. Pues bueno, pues visto que una idea que consensuada y por unanimidad no ha tenido el éxito necesario, pues como siempre y como también he defendido anteriormente, pues invitaría a que se invite una reunión oficial a los representantes
a las personas de los comercios de Orgoyen para reunirnos en una comisión y tratar a ver por qué no se han adherido, qué le ha faltado y qué no les ha faltado. De todas formas, si no, yo realizaré una reunión de trabajo invitándoles a todos y cada uno de ellos. Luego, con respecto a, según, y hilando también con este tema, algunos hosteleros me han reclamado que desde el 1 de marzo que presentaron tras la aprobación provisional de la ordenanza para las terrazas, que hicieron la solicitud, pero que todavía no se les ha contestado. Pues se lo he preguntado ya. Sé que tiene desde el año pasado todo el tema relacionado con las terrazas pendiente, pues para ya os he contado más una vez, delimitar definitivamente los espacios, marcarlos, porque las solicitudes, a raíz de esa modificación hubo alguna solicitud y anteriormente había otras, entonces está todo eso pendiente. Por eso es que al final nos encontramos que ya ha pasado el invierno, estamos llegando al verano, que ya hay terrazas, que bueno, pues también por ordenar un poco, ¿no? Bueno, se llevan ordenados desordenadamente durante mucho tiempo y bueno, pues no se les está controlando, pues dado además el tema de la pandemia, pues entendemos que hay que hacer un poco, sin que haya muchas molestias vecinales, que de hecho ayer ya se les trasladó a uno de los locales la ocupación de unas aceras de manera irregular, pues para que por lo menos dejen paso a la gente cuando digan esto. O sea, te quiero decir que hay cierto control, pero también hay cierta flexibilidad para que los comerciantes, sobre todo los de hostelería, tengan posibilidad de hacer un poco, dada la situación de crisis, un poco, no lo que les da la gana, pero sí que el ayuntamiento tiene cierta flexibilidad a la hora de la ocupación de espacios y demás. Pero bueno, lo apunto para decírselo a Beatriz, a ver si lo puede resolver lo antes posible. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Inma. Sí, quería preguntar sobre el tema de la reunión, visita a las Muras con Pamplona, que en su día se dijo que iba a ser próximamente, yo creo que fue antes de la pandemia, hace ya meses. Yo misma era una de las personas que iba a participar. Tengo alguna documentación, pero si ya los avisaré. Aquí no han respirado. No me acuerdo de mí, no me acuerdo con quién más. No han respirado los representantes del departamento, era todo aquello, ¿no? Con la red han ido cambiando, la verdad que han ido cambiando a la persona que se iba a encargar del tema, Gobierno de Navarra. Y no han concretado. Sí, más, es que estos días me he encontrado soldado. Vinieron aquí, hicieron una explicación y creo que nos iban a convocar a alguna reunión, ¿no? Yo creo que era sobre el terreno. Sobre el terreno, sí, pero no, que no, yo creo que han ido cambiando las personas responsables de un lado o de otro y no han concretado. En cuanto concreten, nosotros os haremos llegar lo que sea. ¿Alguna cosita más? Sí, unas preguntas. A ver, respecto a la limpieza de las parcelas que no están construidas y están llenas bueno, no están limpias, vamos a dejarlo como deberían de estar. Lo trasladamos en plenos anteriores y solicitamos que se nos informase de los trámites que se hayan hecho para requerir a los propietarios su limpieza. Seguimos esperando. Hace bien pocos días hemos tenido un incendio en una parcela que estaba pues como estaba, lo pudimos comprobar en la visita que hicimos andando, que nos acercamos hasta ahí. Quiero recordar que esa parcela además es municipal, con lo cual, bueno, volvemos a solicitar que se requiera a los propietarios de las parcelas que están sin limpiar o con restos que no deberían estar, que se limpie y de acuerdo a la normativa vigente, que se les advierta de que no hacerlo en el periodo que corresponda, que lo hará el ayuntamiento de manera subsidiaria y que se lo facture. Perdón, a todo esto yo le añadiría expresamente que se excluye expresamente el empleo de productos herbicidas, por si no les queda claro. Bueno, pues yo creo que eso es algo que tenían que tengo que comentar. Más. Bueno, lo digo porque en algún caso se han limpiado las parcelas con productos de ese estilo, por eso lo digo, no lo digo por suposición.
Y luego, en el anterior pleno, aprobamos la convocatoria de subvenciones para los campamentos urbanos de este verano sin haberse trasladado a vecinos y vecinas, ni haberse publicado. Entonces, bueno, yo creo que un mes, ya es tipo, se va a acabar el verano y todavía no se ha comunicado a los vecinos la aprobación de esas ayudas. Luego también nos han trasladado que hacia el mes de mayo los trabajadores de las instalaciones deportivas solicitaron una reunión con los corporativos de este ayuntamiento de la que no hemos tenido noticia. Entonces, doy por hecho que a ti tampoco, que ni a ti ni a de deportes ha llegado, pues que si existe esa solicitud que se nos ¿Cuándo dices? En torno a mayo o junio. Mayo, junio. Sí, por eso. No me suena. Pues fechas posteriores al acuerdo, creo que fue en Iturgay, donde se les iba a recortar se iba a recortar el horario de las instalaciones deportivas. Pues solicitaron una reunión con los representantes, o sea, con los concejales de este ayuntamiento, y a nosotros al menos nos han preguntado por ella y lo que hemos podido decir es que nadie nos había informado de nada. Pues yo lo miraré. Igual es que lo decidimos no tenerla, no lo sé. Yo no lo sé, sé. Que me gustaría que si llega una petición de reunión con los grupos municipales, o sea, que se nos traslada a cada uno, por lo menos a nosotros, porque nosotros decidiremos si queremos reunirnos. Que no lo recuerdo, Viso, que no sé. Si está, y os lo pasaré el correo, o si hay la solicitud, yo no lo recuerdo. Vale, y luego una última pregunta. Después de, yo creo que casi 2 años pidiendo la documentación, finalmente, tras sentencia favorable del TAN y requerimiento del TAN para que se nos diese la documentación en cumplimiento de la sentencia, pues bueno, se nos ha trasladado parte de documentación y se nos ha trasladado un informe de intervención al respecto, que entre otras cosas dice, por ejemplo, que no hay unas bases reguladoras específicas para la concesión de subvención vía convenio para el incluido jubilados, que no se emitió informe de fiscalización previa sobre el convenio y sobre la ordenanza municipal por parte de intervención, que la justificación presentada en los años 2018, 2019 y primer trimestre del 20 no permite un control real de los gastos e ingresos de la asociación. También dice que es intención de la intervención municipal solicitar copia de los ingresos recibidos de otros organismos públicos o privados para fijar el déficit o superávit anual. Queríamos saber a ver si se ha solicitado ya. Habrá que preguntarle a la interventora. Se hace referencia a alguna otra documentación que no existe, o sea, o que no presentaron y tienen que haber presentado, que se les va a solicitar, pues queremos, y que se nos remitirá. Como no se nos ha remitido, queremos saber si se ha solicitado. No lo sé. Que no se ha utilizado ningún sistema de validación y estampillado de los justificantes de gastos. Pues bueno, y como... ¿Eso quién lo dice? La interventora. La interventora en su informe. Y se dice que la justificación presentada en los años 18, 19, pues como ya he dicho, del primer trimestre del 20 no permite un control real de gastos e ingresos. Aparte de que no han entregado, porque se nos dice que se nos ha entregado documentación de la anterior al año 2017 que no habíamos solicitado. Sin embargo, la que hemos solicitado se reafirma en que ya se nos había dado lo que había. Con lo cual falta muchísima de la documentación que tenían que haber presentado para justificar el cumplimiento del convenio. En base a ello queremos preguntar qué se va a hacer desde el ayuntamiento. Es decir, nosotros ya hemos traído distintas iniciativas, lo que parece ser es que no han cumplido en los últimos años con la justificación del convenio, entonces algo habrá que hacer. Yo entiendo que la informante, si ha dicho que hay todas esas carencias, sabrá cómo hay que solventar todas esas carencias. Nosotros ya hemos traído a lo largo de este tiempo distintas iniciativas, porque el informe viene a corroborar lo que ya sabíamos, pero lo que veníamos solicitando es que se nos diese por escrito. Entonces, en base a eso, pues habrá que actuar, es decir, los plazos se han terminado para que presenten la documentación, no la han presentado, entendemos que habrá que requerir la devolución de los importes que no hayan justificado. Yo entiendo, no, creo que quien ha informado y ha detectado todas esas carencias de documentación, de plazos, etcétera, será quien tiene que decir qué es lo que hay que requerir, si hay que abrir un expediente de reintegro, si hay que hacer no sé qué, si hay que pedir una justificación o lo que haya que hacer. Pero esa misma persona, que es la interventora municipal, que ha detectado o dice que hay todo ese tipo de carencias, nos tendrá que decir qué es lo que tenemos que requerir, o ella tendrá que requerir
qué documentación, si hay que abrir un expediente de reintegro, ella es la que tendrá que hacer esa propuesta de apertura de expediente de reintegro. Si ella lo dice, nosotros abriremos el expediente de reintegro y habrá que, y la asociación, en este caso a la que se refiere el informe, que es la Asociación de Jubilados y Jubiladas y Pensionistas de Orkoin, si tiene que hacer una devolución de dinero, pues la tendrá que hacer. Bueno, pues nos mantenemos un poco a la espera y... La ley de subvenciones, o sea, la máxima responsable es la intervención municipal. O sea, ella la que... Pues entonces rogamos que se le requiera desde la alcaldía pues para que cumpla los apartados de la ley de subvenciones que corresponda y el cumplimiento del convenio. Así es. Porque el tiempo va pasando, el importe que recibe, o sea, el incumplir el convenio, entendemos que tiene unas consecuencias y al final el montante de dinero va sumando. Está también el tema de al devolver lo que suma por los intereses de demora de devolución. Entonces, cuanto más se retrase, nosotros entendemos que va en perjuicio de la asociación porque la cantidad de devolver de dinero va a ser mayor. O sea, que todo eso que estáis haciendo lo estáis haciendo en beneficio de los comunes. No, estamos haciéndolo para fiscalizar el uso que se le da al dinero público. Te vuelvo a recordar, Carlos, que esto empezó cuando en papeles de la propia asociación y esto saltó cuando el gobierno de Navarra les echó para atrás una subvención porque estaban justificando unos pagos en B sobre una actividad que se venía realizando en el local que no estaba avalada por el convenio y por eso cortasteis la actividad que se estaba haciendo. O sea, haces así, vale, pero sabes perfectamente de que estamos así, porque estás diciendo... O sea, sabes perfectamente de que estamos hablando porque tú mismo te has reunido con otros técnicos de este ayuntamiento para hablar de ese tema, de cómo se le buscaba la solución a todos esos pagos. Estaba empezando a aclarar que estabas dando una argumentación, que estabas intentando decir que estás intentando salvaguardar los intereses de la asociación, porque si los intereses de demora... No, solo estaba intentando aclarar, o por lo menos que si no es así, que se nos corrigiese nuestra duda respecto a en la medida que pasa el tiempo, la cantidad a devolver va a ser mayor. No puede ser eso cuando no tiene que ver con la subvención que tiene. ¿Dónde van a sacar la interés que quieran tener? Pero los jornales que corren los jubilados. Pues eso estoy diciendo, que cuanto antes se solucione, llevamos 2 años pidiendo que se solucione esto, la cantidad de devolver será menor. ¿Dónde sacan los dineros que no tienen? Pues toda asociación, no sé, la secretaria no se lo puede dar, no se lo puede. Mira, toda asociación, si me equivoco, si lo puede afinar más la secretaria, por favor que nos lo afine, los responsables son la junta directiva de la asociación y cuando hay un tema de eso, los que responden serán quienes han firmado los papeles. Pero que yo sé lo que es la si no me equivoco, sé lo que el jubilado no tiene más ingresos que lo que las subvenciones que le dan. Si todos le dicen que tiene que dar intereses por ese dinero, ¿dónde lo sacas? No, aquí lo que estamos hablando es que justifiquen que la subvención que se le ha dado se ha utilizado para el fin. Y como parece ser que se han pagado cosas sin soporte del convenio, y por eso llevamos 2 años trabajando este tema, pese a que pedimos una y otra vez, la documentación no se nos ha dado hasta que el tribunal ha ordenado al ayuntamiento que cumpla la sentencia y nos dé la documentación, incluso apurando los plazos. Y yo creo que lo hemos pedido aquí por activa y por pasiva 1000 veces y la última, y lo dijimos, solo nos estáis haciendo la alternativa de ir al TAN. Y que yo creo que nos dijiste tú, ir al TAN y que lo diga. Carlos nos dijo, yo le digo a la interventora que os lo dé. Si no nos lo da, se veía con las manos atadas. Pues al final nos lo han dado cuando el Tribunal Administrativo de Navarra, meses después de la sentencia que obligaba al ayuntamiento a darnos la documentación, ha requerido al ayuntamiento, oye, tenéis que cumplir la sentencia. Y en todo ese plazo lo hemos recordado, o sea, de esto hemos pedido un montón de veces. No hay nada que objetar al respecto. O sea, entonces, ¿quién no tiene que devolver? Con que se utilice el dinero de la subvención para su fin, no tendrían que devolver nada. Si se ha utilizado dinero de la subvención para cosas que no tenían subvención, pues entiendo que lo tendrán que devolver. Ahora en esta fecha no me le han gustado dinero en ninguna cuenta porque no hay... Están hablando de años anteriores. Hasta que no estás a funcionar todo, y estás a 14 años. No, están hablando de... 2018, 2019 y 2020 nos han entregado la documentación que marca el convenio. Eso lo dice la interventora, no lo digo yo. Que no hay nada que objetar, pero eso, o sea, está claro que habéis solicitado por activa y por pasiva. Yo no he hecho más que requerirla. Bueno, ahora Intervención ha hecho, a raíz de esa resolución del TAN,
ha hecho un informe y os ha pasado la documentación que ella entiende que os tenía que pasar, porque no hay otra, entiendo. Entonces, si ahora le tenemos que solicitar que haga los requerimientos y haga el procedimiento que considere oportuno para abrir un expediente de reintegro o para solicitar la documentación que tenga que solicitar, pues ya se lo solicitaremos, no le demos más vueltas. O sea, bien, vale, ojalá se aclare mañana mismo esto. Ojalá. O sea, que aquí no, lo único que intentamos hacer es ayudar y arreglar las cosas lo antes posible. Pero bueno, no, si fuera todo tan fácil como con la famosa varita mágica que digo yo, pues haríamos así, punto, solucionado. Pero no. O sea, entonces, si tenemos que hacer un requerimiento o una solicitud de intervención para que ejecute lo que dice en su informe que tiene que realizar para aclarar, pues que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y que solicitaremos lo que nos diga que tenemos que solicitar. Si no, lo tenemos claro. ¿Alguna cosa más? ¿No? Venga, pues levanta la sesión. Gracias a todos y todas.